La traición duele más cuando viene de tu propia sangre. Nunca imaginé que mis últimos años de vida serían marcados por tal deslealtad familiar. Me llamo Teresa Méndez. Tengo 63 años y fui abogada especializada en casos de fraude financiero durante 4 décadas. Mi carrera me enseñó a reconocer las señales de engaño mucho antes que otros. Trabajé incansablemente para construir un patrimonio sólido y una reputación intachable en los círculos legales de nuestra ciudad. Mi esposo falleció hace 7 años. Desde entonces vivo sola en nuestra casa familiar con mis recuerdos y mi jardín. Mi única hija Sofía se casó con Pablo hace 15 años. Tienen una hija, mi nieta Ana, quien siempre fue la luz de mis ojos. Siempre creí que el amor familiar era incondicional y verdadero. Los acontecimientos recientes me demostraron lo equivocada que estaba respecto a algunas personas que llevaban mi sangre. Esta es la historia de cómo descubrí la traición más dolorosa y cómo respondí a ella con la dignidad y astucia que me caracterizaron durante toda mi carrera profesional. Siempre fui generosa con mi familia. Cada mes depositaba $5,000 de mi cuenta fiduciaria para apoyar el club ecuestre de Ana. Mi nieta mostraba talento excepcional para la equitación desde pequeña. Su pasión por los caballos me recordaba a mi juventud. También financiaba la Galería de Arte de Pablo con montos similares. Su espacio cultural había ganado cierto reconocimiento en nuestra comunidad. Mi yerno presumía conexiones con artistas emergentes y organizaba eventos exclusivos. Nunca pedí reconocimiento público por mi apoyo financiero. Mi satisfacción venía de ver a mi familia prosperar y mantener su estatus social. Había trabajado demasiado durante mi vida profesional para garantizar que mi familia nunca pasara necesidades. Mi cuenta fiduciaria estaba bien administrada y generaba ingresos suficientes para mantener un estilo de vida confortable, sin necesidad de tocar el capital principal. Todo parecía funcionar perfectamente en nuestra dinámica familiar. Sofía trabajaba como profesora universitaria en la Facultad de Historia del Arte. Pablo administraba su galería con aparente éxito creciente. Ana combinaba sus estudios secundarios con entrenamientos intensivos en el club ecuestre más prestigioso de la zona. Yo disfrutaba de mi jubilación cultivando mi jardín y participando ocasionalmente como consultora en casos complejos de fraude financiero. Nos reuníamos cada domingo para almorzar juntos y compartir los acontecimientos de la semana. Eran momentos agradables que me hacían sentir afortunada por tener una familia unida, a pesar de la ausencia de mi amado esposo Carlos. Su memoria permanecía viva en nuestras conversaciones y tradiciones familiares. Así había sido nuestra vida durante los últimos 5 años, hasta que comenzaron a aparecer las primeras grietas en aquella fachada de perfección familiar. Las primeras señales aparecieron durante la cena familiar mensual, en el restaurante que frecuentábamos para celebraciones especiales. Ana apenas me dirigía la mirada durante nuestras conversaciones. Su atención estaba fija en su teléfono, móvil todo el tiempo. Sus respuestas eran monosílabos distantes cuando le preguntaba sobre sus competencias ecuestres. Pablo hablaba constantemente sobre nuevas oportunidades de inversión para la galería. Sus explicaciones eran vagas y evasivas cuando preguntaba detalles específicos sobre los artistas o las obras adquiridas recientemente. Sofía permanecía callada, con una expresión de preocupación que intentaba disimular tras sonrisas forzadas y comentarios superficiales sobre el clima. El ambiente se sentía tenso y artificialmente cordial comparado con nuestras reuniones anteriores. Mis años como abogada me enseñaron a detectar cuando alguien oculta información importante o miente deliberadamente. Las microexpresiones faciales, los patrones de habla alterados y los silencios incómodos eran señales claras de que algo estaba cambiando en nuestra dinámica familiar sin que nadie lo mencionara abiertamente. Por respeto y prudencia, decidí no hacer preguntas directas en aquel momento. Preferí observar atentamente y recopilar más información antes de llegar a conclusiones apresuradas.
Tal vez estaba malinterpretando las señales debido a mi naturaleza analítica y suspicaz, desarrollada durante décadas de trabajo con estafadores profesionales. Quizás todos estaban simplemente cansados o preocupados por asuntos personales, temporales. Les di el beneficio de la duda mientras mantenía mis sentidos alerta ante cualquier comportamiento adicional que pudiera confirmar o descartar mis sospechas iniciales. Una semana después, mientras revisaba mi correspondencia matutina, recibí una llamada de Miguel Ortega, mi contador personal, desde hacía más de 20 años. Su voz sonaba tensa y preocupada al otro lado de la línea. Me preguntó si podíamos reunirnos personalmente para discutir algunos asuntos relacionados con mis cuentas. Acordamos encontrarnos en su oficina esa misma tarde. Durante el trayecto en mi automóvil, recordé que Miguel nunca solicitaba reuniones urgentes, a menos que existiera algún problema significativo que requiriera atención inmediata. Su prudencia y profesionalismo eran precisamente las cualidades que me habían llevado a confiarle la administración de mis finanzas personales durante tantos años. Llegué puntualmente a su despacho ubicado en un edificio moderno del centro financiero. Miguel me recibió con su habitual cordialidad, pero noté inmediatamente la tensión en su rostro mientras me invitaba a tomar asiento frente a su escritorio. Sin rodeos innecesarios me informó que había detectado retiros adicionales no autorizados de mi cuenta fiduciaria durante los últimos 3 meses. Las cantidades eran relativamente pequeñas pero constantes, oscilando entre $500 y $1,000 semanales. Todas las transacciones estaban vinculadas a las cuentas personales de Pablo y Ana. Estas transferencias ocurrían además de los depósitos mensuales regulares que yo había autorizado formalmente para el club ecuestre y la galería. Miguel me mostró los registros detallados de cada movimiento financiero irregular, con fechas, montos exactos y destinos finales. Mi confianza comenzó a resquebrajarse lentamente mientras observaba la evidencia indiscutible frente a mí. Mi propia familia estaba robándome gradualmente mientras yo seguía apoyándolos abiertamente, con sumas considerables cada mes. Lo más preocupante era que habían encontrado alguna forma de acceder a mis cuentas sin mi autorización expresa. Esto implicaba una premeditación y colaboración que iba más allá de un simple aprovechamiento circunstancial. Solicité un informe detallado de todos los movimientos financieros del último año para evaluar la magnitud real del problema. Miguel prometió enviármelo a primera hora del día siguiente, junto con recomendaciones para fortalecer la seguridad de mis cuentas, inmediatamente. Al regresar a casa, intenté mantener la calma y analizar la situación con la objetividad que había caracterizado mi práctica profesional. Los números revelaron un patrón sistemático de pequeños fraudes que sumaban casi $20,000 en los últimos 3 meses. Esta cantidad, aunque significativa, representaba apenas una fracción mínima de mi patrimonio total. Lo que me dolía profundamente no era el aspecto financiero, sino la traición de la confianza depositada en ellos. No entendía por qué recurrían a estos métodos cuando yo siempre había sido extremadamente generosa con mis contribuciones voluntarias. ¿Acaso los $10,000 mensuales que les entregaba abiertamente no eran suficientes para sus necesidades y ambiciones? La situación planteaba preguntas inquietantes sobre sus verdaderas intenciones y sobre cuánto tiempo llevaban aprovechándose de mi confianza. Decidí no confrontarlos inmediatamente. Mi experiencia profesional me había enseñado que la paciencia revela más que la confrontación directa en casos de fraude continuado. Necesitaba comprender la extensión completa de sus actividades antes de tomar medidas definitivas. Contraté discretamente a Eduardo Vega, un investigador privado recomendado por un antiguo colega del bufete. Le pedí que monitoreara las actividades diarias de Pablo y Ana durante al menos 2 semanas sin que ellos lo notaran. Quería verificar si el uso real de los fondos correspondía con los propósitos declarados para los cuales yo había estado contribuyendo voluntariamente durante años. La incertidumbre y la sensación de traición me acompañaron durante los días siguientes
mientras esperaba los resultados de la investigación. Intenté mantener una apariencia de normalidad en mis escasas interacciones con ellos, aunque cada llamada telefónica y mensaje de texto adquirían ahora un significado potencialmente sospechoso bajo la nueva luz de los descubrimientos financieros. Los resultados preliminares del investigador llegaron a mi correo electrónico en formato encriptado exactamente 2 semanas después. La información confirmó mis peores sospechas y añadió detalles perturbadores que no había anticipado. Ana no asistía regularmente al club ecuestre desde hacía aproximadamente 6 meses. Sus visitas eran esporádicas y principalmente para mantener las apariencias cuando algún evento social importante lo requería. El dinero supuestamente destinado a su entrenamiento intensivo, competencias regionales y cuidado de su caballo personal financiaba en realidad fiestas extravagantes con sus amigos en clubes exclusivos, compras compulsivas de ropa de diseñador y viajes de fin de semana a destinos turísticos cercanos. Las fotografías adjuntas mostraban a mi nieta en situaciones sociales inapropiadas para su edad, rodeada de jóvenes mayores que ella, en ambientes donde claramente se consumían alcohol y otras sustancias. Pablo utilizaba gran parte de los fondos destinados a la galería para apuestas en línea y compras personales que nada tenían que ver con el negocio artístico. El investigador había documentado visitas frecuentes a casinos virtuales desde 1900, su computadora personal y transferencias sustanciales a sitios de apuestas deportivas internacionales. Su galería apenas generaba ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos de mantenimiento y personal. Las supuestas exposiciones exitosas eran en realidad eventos con baja asistencia y ventas mínimas según los registros fiscales obtenidos, legalmente. La imagen de éxito y prestigio cultural que proyectaba públicamente era una elaborada fachada mantenida principalmente con mi dinero. Lo más alarmante fue descubrir que Pablo había comenzado a solicitar préstamos considerables, usando como garantía propiedades que figuraban como parte de mi patrimonio personal. Había falsificado mi firma en varios documentos para obtener líneas de crédito en instituciones financieras de dudosa reputación. Esta información encendió todas mis alarmas profesionales. Ya no se trataba simplemente de un abuso de confianza familiar, sino de actividades potencialmente delictivas que podrían tener consecuencias legales graves para todos los involucrados, incluyéndome a mí como propietaria legítima de los bienes comprometidos fraudulentamente. La situación dio un giro inesperado cuando recibí por correo certificado una invitación formal para la subasta benéfica anual, organizada por la Asociación Cultural del Distrito. El evento sería organizado en la Galería de Pablo con el patrocinio especial del club ecuestre donde entrenaba Ana. Mi nombre aparecía prominentemente como invitada especial y benefactora honoraria, no como la benefactora principal y fundadora que había sido durante todos estos años. El texto mencionaba una sorpresa especial preparada en mi honor durante la ceremonia de apertura. Algo en aquella redacción despertó mis alarmas internas. La forma en que describían el reconocimiento parecía calculada para atraerme al evento, sin revelar detalles específicos sobre la naturaleza exacta de la sorpresa. Recordé inmediatamente varios casos que había manejado durante mi carrera, donde estafadores utilizaban eventos públicos similares para comprometer la reputación de sus víctimas o forzarlas a situaciones embarazosas que posteriormente aprovechaban para sus fines. Decidí asistir, pero con extrema cautela y preparación adicional. Contacté nuevamente al investigador privado para que estuviera presente de manera encubierta durante el evento. También solicité a un antiguo cliente experto en seguridad informática que revisara los sistemas de la galería en busca de equipos de grabación o transmisión en vivo no declarados oficialmente para el evento. Los días previos a la subasta los dediqué a revisar cuidadosamente mi testamento, poderes legales y documentación financiera. Actualicé los protocolos de seguridad de todas mis cuentas con la ayuda de Miguel. Cambié contraseñas, establecí verificaciones adicionales para cualquier transacción superior a $1,000 y dejé instrucciones específicas sobre quiénes
Estaban autorizados a acceder a información personal en caso de emergencia. Me preparé meticulosamente como lo habría hecho para enfrentar a un adversario en la corte durante mis años de práctica profesional. La diferencia dolorosa era que ahora me preparaba para defenderme de mi propia familia. La noche del evento, llegué puntualmente a la galería ubicada en la zona cultural renovada del centro histórico. El espacio había sido decorado elegantemente con obras de arte contemporáneo, iluminadas estratégicamente para resaltar sus características más atractivas. Una alfombra roja marcaba el camino desde la entrada principal hasta el área central, donde se realizaría la subasta. Los miembros más destacados de nuestra comunidad circulaban con copas de champán mientras admiraban las piezas etiquetadas con precios considerablemente inflados, según mi conocimiento del mercado actual. Pablo me recibió efusivamente en la entrada, abrazándome frente a las cámaras de un equipo de filmación local que no había sido mencionado en la invitación oficial. Su actitud parecía excesivamente teatral, incluso para él, quien siempre había mostrado cierta inclinación por el dramatismo social. Noté inmediatamente que vestía un traje nuevo, considerablemente más costoso que su guardarropa habitual. El reloj en su muñeca era una pieza de lujo que definitivamente no podría permitirse con los ingresos legítimos de la galería. Ana se acercó con un cóctel especialmente preparado para mí, según explicó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El vaso de cristal tallado contenía un líquido de color rosado, decorado con una rodaja de naranja y una ramita de menta fresca. Mi nieta insistió en que era una receta exclusiva creada por el bartender para la invitada de honor. Su insistencia para que probara inmediatamente la bebida mientras me miraba fijamente aumentó mis sospechas iniciales. Acepté el vaso con una sonrisa correspondiente mientras observaba disimuladamente el contenido bajo la luz ambiental. Mis años investigando casos que involucraban sustancias controladas me habían enseñado a reconocer señales sutiles de alteración en bebidas y alimentos. El cóctel tenía un brillo ligeramente diferente al que observaba en las copas de los demás invitados. Un sutil residuo blanquecino casi imperceptible se había acumulado en el borde inferior del vaso. El hielo se derretía a un ritmo ligeramente más acelerado que lo normal, indicando la presencia de algún componente adicional que alteraba el punto de congelación del líquido. Todas estas observaciones confirmaron mis sospechas en cuestión de segundos. Habían añadido algún tipo de sedante o sustancia psicoactiva a mi bebida. Mientras Pablo se dirigía al centro del salón para anunciar formalmente mi presencia al micrófono, noté su teléfono móvil estratégicamente colocado en el bolsillo superior de su chaqueta, con la cámara orientada hacia mí para grabar mi reacción. Todo comenzaba a tener sentido en mi mente analítica. No estaban simplemente robándome dinero gradualmente. Planeaban humillarme públicamente bajo los efectos de alguna sustancia para justificar alguna acción posterior. Posiblemente buscaban evidencia visual de comportamiento errático que pudieran utilizar para cuestionar mi capacidad mental y obtener control legal sobre mis finanzas. Era una estrategia que había visto implementada en varios casos de ancianos adinerados durante mi carrera. La indignación inicial dio paso rápidamente a una determinación fría y calculadora. Décadas resolviendo casos complejos de fraude me habían preparado precisamente para momentos como este. Mantuve mi expresión amable mientras evaluaba mis opciones y planificaba mi respuesta inmediata. El curador invitado, Ricardo Fuentes, un crítico de arte reconocido nacionalmente que había llegado especialmente para el evento, se acercó para saludarme con evidente admiración profesional. Había seguido mi carrera como abogada especializada en casos de fraude artístico durante años, según me comentó animadamente. En un momento de aparente torpeza social, intercambié nuestros vasos mientras Pablo estaba distraído saludando efusivamente a potenciales compradores adinerados. El curador, ajeno completamente a la situación, bebió un largo sorbo del cóctel alterado, mientras me felicitaba por mi generosidad y compromiso con las artes locales. Yo fingí beber pequeños sorbos de su copa de champán regular
Mientras observaba atentamente los acontecimientos desarrollarse ante mis ojos, con la paciencia de un cazador experimentado. Menos de 15 minutos después, Ricardo comenzó a mostrar los primeros signos de confusión durante su discurso inaugural sobre tendencias contemporáneas en el arte latinoamericano. Sus palabras se volvieron progresivamente incoherentes. Perdió el hilo de sus ideas en medio de frases incompletas. Su coordinación motora comenzó a fallar visiblemente mientras intentaba gesticular para enfatizar puntos importantes. Finalmente colapsó frente al estrado entre murmullos de preocupación y exclamaciones ahogadas del público horrorizado. La conmoción fue inmediata. Los invitados se arremolinaron alrededor del crítico inconsciente, mientras alguien llamaba urgentemente a servicios médicos. Observé con atención las reacciones de Pablo y Ana durante el caos resultante. Mi yerno parecía genuinamente confundido y alarmado por el giro inesperado de los acontecimientos. Sus planes claramente no habían contemplado esta posibilidad. Ana me miraba fijamente desde la distancia, con una mezcla de sospecha y temor creciente en sus ojos. Su expresión delataba la comprensión gradual de que algo había salido terriblemente mal con su plan original. La subasta se suspendió inmediatamente mientras los paramédicos atendían al curador y evaluaban su condición en un área más privada, habilitada apresuradamente. Ofrecí inmediatamente mi ayuda profesional para gestionar la crisis frente a los invitados y la prensa local que comenzaba a congregarse fuera del establecimiento. Mi experiencia manejando situaciones legalmente comprometidas resultó invaluable en aquel momento caótico. Con calma y autoridad natural, sugerí protocolos para preservar la privacidad médica del afectado mientras se determinaba la causa exacta del incidente. Recomendé documentar meticulosamente todos los detalles relevantes para cualquier investigación posterior que pudiera ser necesaria. Los organizadores seguían mis indicaciones con el respeto que mi trayectoria profesional inspiraba en la comunidad. Los paramédicos confirmaron discretamente que Ricardo presentaba síntomas consistentes con la ingesta de algún tipo de benzodiazepina mezclada con alcohol, una combinación potencialmente peligrosa que requería atención hospitalaria inmediata. Permanecí serena y colaborativa durante toda la crisis, proyectando una imagen de profesionalismo y control que contrastaba marcadamente con la angustia evidente de Pablo mientras veía desmoronarse su evento cuidadosamente planificado. Nadie cuestionó mi comportamiento o sospechó mi intervención en lo sucedido. La percepción general era que había asumido naturalmente un papel de liderazgo durante la emergencia, como correspondía a alguien con mi experiencia y posición social. Antes de retirarme discretamente, informé al personal médico y al responsable de seguridad sobre mi sospecha fundamentada de que alguien podría haber alterado intencionalmente las bebidas servidas durante el evento. Sugerí analizar todos los vasos y botellas como medida precautoria estándar en casos de intoxicación inexplicable. Mi recomendación fue tomada seriamente dada mi reputación profesional y experiencia en casos similares. Regresé a mi casa con la tranquilidad de quien ha evitado una trampa mortal mientras planificaba cuidadosamente los próximos pasos necesarios. Aquella noche apenas dormí mientras analizaba meticulosamente los acontecimientos recientes y sus implicaciones para mi futuro inmediato. La traición de mi familia había alcanzado niveles peligrosos e imperdonables que requerían una respuesta contundente. No buscaba venganza emocional, sino justicia apropiada para sus acciones y protección, efectiva de mi patrimonio y dignidad personal. Revisé cuidadosamente todos mis documentos financieros y legales hasta el amanecer, identificando vulnerabilidades potenciales y fortalezas que podría aprovechar estratégicamente. Mi mente de abogada experimentada comenzó a trabajar en la estrategia perfecta para resolver esta situación definitivamente. Cada detalle debía ser ejecutado con precisión quirúrgica para garantizar resultados óptimos, sin espacio para improvisaciones riesgosas. Elaboré un plan de acción detallado, con varias fases secuenciales y contingencias para posibles reacciones adversas.
La estrategia combinaba elementos legales, financieros y sociales en una respuesta integral que abordaría simultáneamente todas las dimensiones relevantes del problema. No actuaría impulsivamente por dolor o ira como ellos esperarían de una anciana herida emocionalmente. Mi respuesta sería fría, calculada y devastadoramente efectiva como correspondía a alguien con mi formación profesional y experiencia vital. Preparé meticulosamente cada documento necesario, cada llamada que realizaría y cada movimiento subsiguiente con la precisión que había caracterizado mi práctica legal durante 4 décadas exitosas. La claridad mental que experimenté durante aquellas horas de planificación intensa me recordó los mejores momentos de mi carrera profesional, cuando desentrañaba casos particularmente complejos. Había encontrado un nuevo propósito que trascendía el dolor inicial de la traición familiar. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual para mí, después de la noche prácticamente sin sueño. Me sentía extrañamente energizada por la determinación de implementar mi plan cuidadosamente estructurado. Llamé temprano a Miguel Ortega en el banco para activar los protocolos de emergencia que habíamos establecido previamente. Le solicité congelar inmediatamente todas mis cuentas vinculadas directa o indirectamente a Pablo y Ana. También le pedí revocar cualquier autorización previa de acceso que hubiera otorgado a cualquier miembro de mi familia sin excepciones. El gerente, viejo amigo y cliente de mis tiempos como abogada, procesó mi solicitud sin preguntas innecesarias, comprendiendo la urgencia implícita en mi tono profesional. Luego contacté a mi notario para programar una reunión urgente esa misma mañana con el propósito específico de modificar formalmente mi testamento y reestructurar todos mis fideicomisos existentes. Quería asegurarme de que ningún resquicio legal permitiera a Pablo o Ana acceder a mi patrimonio bajo ninguna circunstancia previsible, incluyendo escenarios de incapacidad temporal o permanente de mi parte. Simultáneamente, envié un correo electrónico formal con copia certificada al comité organizador y directiva completa del club ecuestre, donde Ana había entrenado durante años. El mensaje detallaba mi decisión irrevocable de cancelar todo apoyo financiero futuro, explicando brevemente pero con claridad las circunstancias que habían llevado a esta determinación definitiva. También adjunté documentación probatoria del mal uso sistemático de fondos anteriores por parte de Ana, incluyendo fechas específicas, montos exactos y evidencia fotográfica obtenida legalmente por el investigador privado. Solicité formalmente una auditoría interna de todos los registros relacionados con los subsidios otorgados previamente por mí para garantizar transparencia absoluta en el proceso de desvinculación financiera. Pablo me llamó furioso antes del mediodía, exactamente como había anticipado en mi planificación estratégica. Su voz temblaba alternando entre amenazas veladas dirigidas a mi reputación e intentos transparentes de manipulación emocional, apelando a lazos familiares y preocupaciones por el bienestar futuro de Ana. Lo escuché en silencio absoluto, hasta que agotó completamente sus argumentos y recursos retóricos, una técnica que había empleado efectivamente durante interrogatorios, difíciles a lo largo de mi carrera legal. Mi respuesta fue deliberadamente breve, profesional y definitiva, desprovista de cualquier emoción que pudiera interpretar como debilidad o duda. Le informé que había revocado formalmente mi aval financiero para la galería, con efecto inmediato, según notificación legal que recibiría en las próximas horas. También había enviado un informe detallado a sus principales patrocinadores e inversores sobre el incidente con el curador, incluyendo los resultados preliminares del análisis toxicológico realizado a las muestras preservadas de las bebidas. Finalmente le comuniqué que mi abogado presentaría cargos formales por intento de administración no consentida de sustancias controladas, falsificación de documentos financieros y fraude continuado, según la evidencia recopilada durante los últimos meses. Su respiración entrecortada al otro lado de la línea confirmó el impacto devastador de mis palabras medidas y precisas en sus planes futuros.
La llamada terminó abruptamente con el sonido inconfundible de algo rompiéndose violentamente contra una superficie dura, probablemente arrojado en un arranque de frustración impotente. Su reacción descontrolada contrastaba marcadamente con mi calma absolutamente calculada durante toda la conversación. Había confirmado mi evaluación inicial sobre su inestabilidad emocional y falta de autocontrol bajo presión, características que utilizaría estratégicamente en las fases subsiguientes de mi plan. Sofía apareció inesperadamente en mi puerta, esa misma tarde mientras revisaba documentación adicional con mi equipo legal recientemente contratado. Su rostro mostraba signos evidentes de llanto reciente, ojeras pronunciadas por falta de sueño y la desesperación característica de quien ha perdido toda orientación vital. La invité a pasar con cortesía formal, pero deliberadamente distante. Le ofrecí té mientras tomábamos asiento en la sala principal, donde tantas conversaciones familiares habíamos compartido anteriormente, en circunstancias completamente diferentes. Entre sollozos intermitentes y pausas angustiadas, mi hija finalmente confesó conocer parcialmente los planes de Pablo. Me explicó con evidente vergüenza cómo su esposo había comenzado a manipularla gradualmente durante el último año, aislándola progresivamente de sus amistades independientes y socavando sistemáticamente su confianza profesional y personal. Admitió haber sospechado sobre las extracciones no autorizadas de mis cuentas, pero careció del valor para confrontarlo directamente o advertirme oportunamente. Lo más perturbador fue su revelación de que nunca imaginó que intentarían drogarme públicamente para declararme posteriormente mentalmente incompetente, mediante un proceso legal ya preparado por un abogado cómplice. El objetivo final era obtener control legal completo sobre mis finanzas antes que pudiera modificar mi testamento o reestructurar mis fideicomisos como efectivamente había hecho esa mañana. Su confesión tardía incluía detalles sobre reuniones secretas con especialistas en demencias y trastornos neurológicos que Pablo había consultado buscando síntomas que pudieran atribuirme falsamente con ayuda de testimonios comprados. Mi hija juró entre lágrimas no haber estado directamente involucrada en la planificación de estos aspectos más siniestros, pero admitió su cobardía inexcusable al no advertirme cuando comenzó a sospechar la verdadera naturaleza de las intenciones de su esposo. Su confesión, aunque aparentemente sincera, llegaba demasiado tarde para cambiar las decisiones fundamentales que ya había implementado irrevocablemente esa mañana. Nuestro vínculo madre-hija había sido dañado quizás irreparablemente por su complicidad pasiva en acontecimientos que podrían haber tenido consecuencias devastadoras para mí. Los días siguientes trajeron consecuencias inmediatas y contundentes para todos los involucrados, exactamente como había previsto durante mi noche de planificación estratégica. El club ecuestre canceló formalmente la membresía de Ana tras recibir mi informe y evaluar las evidencias presentadas mediante un procedimiento disciplinario interno acelerado. Mi nieta perdió automáticamente su posición codiciada en el equipo nacional juvenil de equitación debido al escándalo creciente y las implicaciones éticas asociadas. Las fotografías que documentaban su comportamiento inapropiado en fiestas con consumo de sustancias prohibidas para menores circularon discretamente entre los miembros del comité deportivo, cerrando definitivamente cualquier posibilidad de rehabilitación inmediata en círculos ecuestres profesionales. Los principales inversores y patrocinadores de la galería retiraron públicamente su apoyo financiero después de conocer los detalles completos del incidente con Ricardo Fuentes. Las pruebas de laboratorio confirmaron oficialmente la presencia de alprazolam y otra sustancia controlada similar en la muestra preservada de mi bebida original. Esta evidencia científica incontrovertible respaldaba completamente mi denuncia formal presentada ante las autoridades correspondientes. Pablo enfrentaba ahora una investigación preliminar por intento de administración no consentida de sustancias nocivas, un delito con implicaciones penales significativas según el código vigente.
Adicionalmente, las instituciones financieras comenzaron auditorías exhaustivas de todas las transacciones vinculadas a préstamos obtenidos fraudulentamente, usando mis propiedades como garantía sin autorización legítima. Mi equipo legal, compuesto por antiguos colegas especializados en casos de fraude financiero y abuso de confianza, presentó una demanda formal contra Pablo y Ana por fraude continuado, acceso no autorizado a cuentas privadas e intento de manipulación, con fines económicos. No buscaba primariamente compensación económica, sino establecer legalmente la verdad completa sobre sus acciones premeditadas contra mí. Los mensajes de texto y correos electrónicos recuperados profesionalmente de sus dispositivos personales detallaban con precisión incriminatoria todo el plan orquestado contra mi patrimonio y autonomía personal. Esta evidencia digital resultó demoledora cuando fue presentada formalmente ante las autoridades correspondientes y filtrada estratégicamente a círculos sociales relevantes. El prestigio social que tanto valoraban Pablo y Ana se desmoronaba rápidamente con cada nueva revelación pública sobre sus actividades. Los círculos exclusivos que frecuentaban anteriormente con orgullo evidente comenzaron sistemáticamente a cerrarles sus puertas, evitando asociaciones potencialmente dañinas para sus propias reputaciones institucionales o personales. Un mes después del incidente que había transformado irrevocablemente nuestra dinámica familiar, recibí una carta formal de disculpa enviada personalmente por Ricardo Fuentes desde su residencia en la capital. El reconocido crítico de arte se había recuperado completamente de los efectos de la intoxicación involuntaria, según explicaba detalladamente. Las investigaciones oficiales habían confirmado su condición como víctima circunstancial, completamente ajena a la conspiración original. En su misiva, expresaba sincero agradecimiento por mi intervención profesional durante la crisis y manifestaba profunda indignación por haber sido instrumento involuntario en un plan dirigido contra mí. Me invitaba formalmente a colaborar como asesora principal en una ambiciosa exposición temática sobre ética, justicia y reparación en el mundo artístico contemporáneo que estaba organizando para el Museo Nacional. Acepté su propuesta como forma constructiva de transformar aquella experiencia profundamente negativa en algo potencialmente beneficioso para la comunidad cultural. El proyecto se convirtió gradualmente en una oportunidad inesperada para reconectar significativamente con antiguos colegas del ámbito legal y cultural. También me permitió recuperar parte de mi propósito vital que había comenzado a diluirse durante los primeros años de jubilación. Paralelamente, establecí una fundación independiente especializada en proporcionar apoyo legal y financiero a profesionales jubilados vulnerables a abusos similares. Los fondos anteriormente destinados mensualmente a Pablo y Ana fueron redirigidos íntegramente para financiar becas, programas educativos y servicios de asesoría preventiva para adultos mayores en situaciones potencialmente comprometidas. Mi experiencia personal traumática se transformó progresivamente en poderosa motivación para proteger activamente a otros individuos enfrentando circunstancias comparables. Esta iniciativa recibió apoyo entusiasta de organizaciones establecidas en defensa de derechos de personas mayores, amplificando significativamente su impacto potencial a nivel regional. El legado profesional que había construido cuidadosamente durante 4 décadas de práctica legal encontró inesperadamente un nuevo cauce de expresión y continuidad que nunca había anticipado durante mi planificación de jubilación original. Sofía eventualmente regresó parcialmente a mi vida después de varios meses de distanciamiento necesario para ambas. Nuestra relación nunca recuperaría la cercanía y confianza absoluta que habíamos compartido anteriormente. Sin embargo, gradualmente establecimos nuevos términos de interacción, caracterizados por límites claros y expectativas realistas mutuamente acordadas. Iniciamos sesiones conjuntas con un terapeuta especializado en traumas familiares y reconstrucción de vínculos dañados. Este proceso largo y frecuentemente doloroso nos permitió eventualmente encontrar un espacio de respeto mutuo
donde podíamos coexistir, sin la intimidad previa pero también sin hostilidad activa. Mi hija tomó finalmente la decisión largamente postergada de divorciarse legalmente de Pablo después que éste recibió sentencia formal por sus delitos comprobados. Comenzó simultáneamente terapia individual intensiva para comprender profundamente los patrones psicológicos que habían facilitado su complicidad pasiva en situaciones claramente abusivas. Gradualmente recuperó parte de su identidad profesional, independiente, y estableció nuevos círculos sociales completamente desvinculados de su vida anterior. Ana mantuvo deliberadamente su distancia emocional y física, aparentemente incapaz o indispuesta a enfrentar maduramente las consecuencias de sus acciones y decisiones conscientes. Los reportes indirectos que ocasionalmente recibía indicaban que mi nieta había abandonado completamente la equitación profesional para dedicarse a actividades menos estructuradas en otra región del país. Pablo efectivamente desapareció de nuestras vidas tras perder categóricamente el juicio y toda credibilidad profesional en círculos artísticos y sociales relevantes. Las consecuencias legales y financieras de sus acciones fraudulentas continuarían afectando su vida durante muchos años, según las sentencias correspondientes. La justicia había tomado su curso natural, siguiendo procedimientos establecidos, sin necesidad de intervenciones adicionales o venganza emocional de mi parte. Las instituciones funcionaron adecuadamente una vez que dispusieron de información completa y evidencia correctamente presentada sobre los acontecimientos relevantes. Mi formación profesional había resultado finalmente la mejor protección contra quienes intentaron aprovecharse precisamente de mi edad y supuesta vulnerabilidad. Hoy, 3 años después de aquellos acontecimientos transformadores, miro retrospectivamente con la serenidad característica de quien ha sobrevivido a la peor tormenta imaginable y ha reconstruido significativamente su existencia sobre nuevas bases. Mi confianza fundamental en las personas cambió irreversiblemente, pero no mi fe esencial en la justicia como concepto orientador vital. Aprendí dolorosamente que la verdadera fortaleza personal proviene no de evitar completamente la traición, sino de enfrentarla con dignidad, inteligencia y determinación cuando inevitablemente ocurre. Mi vida profesional como abogada especializada me había preparado inadvertidamente durante décadas para detectar eficazmente el engaño y responder estratégicamente ante amenazas complejas. Nunca imaginé que necesitaría aplicar esas habilidades, técnicas y capacidades analíticas precisamente contra miembros de mi propia familia, en quienes había depositado confianza absoluta. Cada experiencia vital significativa, incluso las aparentemente más destructivas inicialmente, contiene potencialmente lecciones invaluables si mantenemos la disposición interna para identificarlas y asimilarlas constructivamente. La fundación que establecí continúa creciendo sostenidamente, proporcionando apoyo concreto a decenas de adultos mayores anualmente. Las exposiciones temáticas iniciadas con Ricardo se han convertido en serie regular con reconocimiento internacional en Minusviemcios, circuitos artísticos especializados. Mi red profesional se ha expandido nuevamente, incluyendo tanto antiguos colegas como colaboradores jóvenes entusiastas. Disfruto nuevamente de mi jardín cada mañana, con una apreciación renovada por las pequeñas bellezas cotidianas que anteriormente daba por sentadas. He recuperado gradualmente la capacidad de experimentar alegría auténtica e interés genuino por nuevos proyectos y posibilidades. La traición familiar dejó cicatrices permanentes, pero no logró destruir fundamentalmente mi capacidad para encontrar significado y propósito en esta etapa avanzada de mi existencia. Quizás esa sea la victoria más significativa que obtuve finalmente. Preservar mi esencia fundamental como persona, a pesar de circunstancias extraordinariamente adversas que podrían haber destruido completamente mi voluntad de continuar participando activamente en la vida. Si alguna vez enfrentas traición profunda de quienes más amas incondicionalmente,
Recuerda siempre que tu respuesta personal ante tal adversidad definirá finalmente quién eres realmente, no sus acciones iniciales contra ti. La dignidad verdadera consiste en responder apropiadamente, sin permitir que el dolor legítimo te transforme esencialmente en alguien irreconocible para ti mismo. La justicia auténtica trasciende completamente la venganza emocional, buscando restauración del orden moral sin perpetuar innecesariamente círculos destructivos adicionales. Tu historia personal continúa desarrollándose significativamente mucho después que la traición inicial sea simplemente otra experiencia procesada, adecuadamente y contextualizada apropiadamente en la totalidad de tu existencia única.